Cepeda le metió tremenda cachetada a Álvaro Uribe Vélez, porque sigue llenando de manera histórica y contundente cada uno de los lugares que va. Todo lo contrario viene sucediendo con Paloma Valencia y esos candidatuchos de la extrema derecha que quieren volver a la Casa de Nariño. Recordemos que Uribe no para de mencionar a Cepeda, recordemos también que fue el hombre que los llevó a la cárcel. Y le decía en uno de esos, miren esto, el anuncio de Petro de otros impuestos para los mega ricos que los está echando del país y negando que inviertan y generen empleo. Miren cuántas mentiras ha tirado. Ya acabó con 17,000 tenderos y con Cepeda dejarán a toda la ciudadanía mega pobres. El retrato de la Cuba de hoy. Háganme el bendito favor. Los medios internacionales dicen que Colombia incluso es la cuarta mejor economía del mundo. Para ello, están tan mal que miren Cepeda, gracias Tierra Alta. Y podemos ver estas imágenes, cómo llena a cada uno de los lados que va. Miren esto, señores. Coliseos, cuadras, lo que sea. Llena bastante Iván Cepeda. Este es el miedo que tiene la extrema derecha. A esas mentiras, señores, pues Cepeda, en un histórico discurso, enfrenta a Álvaro Uribe Vélez. Pues recordemos que habla de la reforma agraria, que cuenta lo que él va a hacer en su plan de gobierno. Y ojo, deja claro que uno de los principales que se ha robado las tierras en el país de los baldíos es el mismo Álvaro Uribe Vélez. Así que a todos ustedes los invito a escuchar este histórico discurso. Pido por favor se siente para que puedan todos escucharme de la mejor manera. Se prepara para hablar también. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Voy a leer un discurso que he titulado especialmente para ser leído hoy aquí: el acceso a la agua como eje de la revolución agraria. Queridas compañeras y queridos compañeros, me siento honrado de esta invitación hecha por ustedes. Gracias, Santander Pico. Gracias, lideresas y líderes campesinos, valientes campesinos de Tierra Alta, Córdoba, campesinos de toda la región. He venido aquí a realizar este acto que tiene un gran significado en el actual proceso político que estamos viviendo en el país, para llegar a conformar en el año 2026 el segundo gobierno de la transformación social de nuestro país, del cual seré presidente de la República. Como digno sucesor de nuestro compañero Gustavo Petro Urrego, a quien saludamos todas y todos desde esta casa. Hace una semana estuve en San Onofre, Sucre, en una manifestación de miles de campesinos, multitudinaria como esta en la que estamos hoy aquí. Allí recordé en primer lugar los horrores del paramilitarismo y la parapolítica. Ahora vengo aquí a Tierra Alta a encontrarme con ustedes, campesinas y campesinos de Córdoba. Ustedes disculparán un poco los errores de transmisión, pero es el video original de lo que se hay de Iván Cepeda en el departamento de Córdoba. Un poco los problemas de imagen y de sonido, pero es muy importante el mensaje que deja bastante claro. Y también debo comenzar recordando los horrores del paramilitarismo y de la parapolítica en este departamento, que tuvieron como objetivo fundamental
despojarlos de sus casas y cultivos para entregárselas a poderosos terratenientes, narcotraficantes, que usaron a los paramilitares como tropas de control territorial y del despojo de sus tierras. Luego de visitar este departamento al que quiero mucho, muchísimo, desde el año 2006, cuando vine por primera vez a la Universidad de Córdoba, muchos de los episodios que pude constatar y oír directamente de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de la violencia que se han cometido en estas tierras, los condensé en un relato que escribí con mi colega y amigo Jorge Rojas en un libro que se llama A las puertas del UR. Allí contamos la historia del paramilitarismo en Córdoba y los crímenes de la clase política de este departamento, que ocurrieron por lo menos por 3 décadas a las puertas de la gran propiedad de quien fue el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En ese libro nos preguntábamos con Jorge, como lo hace también todo el país, y especialmente las víctimas de los paramilitares, si el expresidente Uribe era solo un testigo mudo de esos crímenes, o si en su condición de poderoso hacendado y jefe político estaba directamente vinculado a esa toma paramilitar de esta región y de las tierras de los campesinos, los indígenas y las comunidades afrodescendientes. Nos preguntábamos lo siguiente: ¿qué hacía Uribe mientras se estaban perpetrando decenas de masacres en lugares próximos a su hacienda? ¿Qué hizo cuando los paramilitares se tomaron la Universidad de Córdoba y sometieron a los docentes y a todos los estudiantes a su voluntad y a su control criminal? ¿Cuál fue su reacción al enterarse que la familia Mancuso era dueña de numerosos negocios en Montería y que Salvatore Mancuso, quien era, como ustedes saben, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando ya tenía esa condición, vivía en un lujoso barrio en el centro de la ciudad de Montería? ¿Cuál fue la reacción de Uribe cuando Mancuso, Salvatore Mancuso, celebró con bombos y platillos su boda con un fastuoso evento social? ¿Qué hizo el entonces presidente Uribe cuando le dedicaron un gigantesco monumento a los paramilitares en pleno centro de Montería? ¿Por qué permitió que quienes firmaron en 2001 el pacto de Ralito, con el que los políticos y los paramilitares pretendían refundar la patria? ¿Qué hizo y por qué permitió que parte de esos políticos, gran parte de ellos, hicieran o conformaran su bancada parlamentaria en el Congreso en el año 2002? ¿Por qué permitió que se asesinaran decenas de líderes sociales sin tomar acciones concretas? ¿Cómo hizo crecer sus propiedades comprando tierras cuando era de conocimiento público que se estaba produciendo el desplazamiento forzado y el despojo de miles de campesinos? ¿Por qué sus hijos, Tomás y Jerónimo, visitaban a narcotraficantes como el señor Wilmer Pérez, alcalde de San Antero, sin que él, Uribe, se opusiera? O peor,
¿Cómo era posible que políticos que estaban orgánicamente ligados a las AUC y el narcotráfico fueran sus socios y amigos personales? Las respuestas a esas preguntas, compañeras y compañeros, y a muchas otras que nos hemos hecho todos nosotros, se han ido conociendo y se han ido corroborando por hechos incontrovertibles. Uribe no solo no hizo nada para evitar el imperio paramilitar en Córdoba, sino que contribuyó enormemente para afianzar esa máquina de terror, violencia y crimen en este departamento. Bajo sus gobiernos promovió a decenas de funcionarios civiles y militares que eran paramilitares y al mismo tiempo actores legales. Apostó en una carrera hípica con Salvatore Mancuso y lo llevó de visita como un huésped distinguido, lo llevó a visitar la hacienda del Huérrimo. Apoyó a los políticos que firmaron el pacto de Ralito y permitió que llegaran al Congreso como parte de su bancada parlamentaria. Su familia y él mismo alternaban con la familia Mancuso en el lujoso Club Social de Montería, y esas veladas circunstancias quedaron debidamente fotografiadas y documentadas en el Meridiano de Córdoba. Y mientras los campesinos sufrían las masacres, eran desplazados y despojados de sus tierras, él compraba las mejores tierras de la región. Esa es la verdad, compañeras y compañeros, simple y clara. Por lo tanto, que ahora Uribe, en época electoral con sus candidatas y candidatos, no nos venga a decir que representa a un político que favorece a los campesinos. En realidad, él aprovechó la destrucción del campesinado, no solo en Córdoba, sino en el país, para enriquecerse y acumular tierras. Esa es la verdad, compañeras y compañeros. En 2019 fue la última vez que estuve en esta población de Tierra Alta, cuando asesinaron a nuestra querida compañera María del Pilar Hurtado Montaño, quien dirigió la recuperación de tierras aquí en Tierra Alta. Su asesinato se dio a conocer en el país, como ustedes lo recuerdan, porque se difundió en las redes sociales un video desgarrador en el que uno de sus pequeños hijos lloraba sobre su cadáver. En ese entonces, cuando vine y le pedí explicaciones por ese crimen al alcalde de ese entonces, Fabio Otero Avilés, sus enfurecidos partidarios me amenazaron. Hoy, 6 años después, debo decirlo, ese crimen que nos conmovió sigue impune. Pero el coraje de los campesinos y de las campesinas de Córdoba ha sido más fuerte que la violencia que quiso sembrarse en estas tierras. Gracias a la organización y a la movilización valiente del campesinado y de los movimientos sociales, el país y los territorios poco a poco han comenzado a cambiar. Tenemos un gobierno que por primera vez ha otorgado a los campesinos masivamente tierras, a los sectores que más han sido golpeados por la violencia y por el despojo. Aquí en Tierra Alta, entre baldíos y predios que se han recibido de jefes paramilitares desmovilizados, ya se entregaron a familias campesinas
más de 3.000 hectáreas de tierra, y en todo el país se están entregando cerca de 700.000 hectáreas para el campesinado colombiano. Muchas de esas tierras fueron parte del despojo paramilitar y han venido siendo devueltas. Hoy necesitamos seguir avanzando en ese camino y que todas las tierras que tiene la unidad de víctimas y la sociedad de activos especiales SAE sean dadas a las familias de los pobladores rurales a quienes se les arrebataron sus parcelas. Ante ustedes, campesinas y campesinos de Córdoba, me comprometo que cuando sea presidente de la República próximamente, haré todos los esfuerzos para que la tierra despojada retorne a sus verdaderos dueños lo más rápidamente posible, compañeras y compañeros. Como lo dije en Sucre hace una semana, lo digo también aquí. En mi gobierno no permitiré que le vuelvan a quitar las tierras, los cultivos y los animales a las familias campesinas. Y avanzaré en seguir entregando tierras, como lo ha hecho el gobierno que dignamente preside nuestro compañero Petro. En mi caso, yo lo haré convirtiendo la reforma agraria en revolución agraria. ¿En qué consiste la revolución agraria? La revolución agraria consiste no solo en entregar tierras al campesinado, se trata de hacer de los territorios rurales, de los municipios como Tierra Alta, en zonas prósperas del país, sin narcotráfico, sin minería ilegal, integradas a los mercados urbanos e internacionales, garantizando que los productos agropecuarios y los alimentos se comercialicen a precios y condiciones justas para la población del campo. Y eso a la postre convertirá a Colombia en una nación que sea una verdadera potencia mundial agroalimentaria. La revolución agraria solo se hará realidad, compañeras y compañeros, con la organización y la movilización del campesinado colombiano. Organización y acción política constituyen las tareas centrales del movimiento campesino. Ustedes son el fundamento de las transformaciones del mundo rural colombiano. Son la fuerza motriz, el sujeto esencial para las transformaciones que se han dado y las que van a venir en el futuro. No obstante, además de la organización y movilización del campesinado, quiero señalar 4 elementos básicos indispensables para realizar la revolución agraria. Primer elemento: en cada municipio rural, como Tierra Alta y Valencia del país, debe haber acceso al agua apta para el consumo y las necesidades humanas. Segundo elemento: en cada municipio rural del país debe haber fuentes de energía que permitan satisfacer las necesidades básicas de las comunidades. Tercero, cada municipio rural del país debe tener vías terciarias que permitan el transporte de los pobladores, de los alimentos, desde los lugares en que se producen hasta los mercados de otros municipios rurales
urbanos hasta las grandes ciudades e incluso hacia los mercados extranjeros. Y cuarto elemento, en cada municipio rural de Colombia debe haber condiciones para que haya una rica producción agropecuaria. Hoy quiero referirme aquí en Tierra Alta al primero de esos elementos, el acceso al agua potable como condición de la revolución agraria. Colombia es un país inmensamente rico en aguas. Tiene mares, caudalosos ríos, lagos, lagunas, y millones de personas paralelamente viven sin el acceso al agua potable. Eso es inadmisible, compañeras y compañeros, en un país como Colombia. Óigase bien este dato que voy a dar aquí. El 80% de los municipios de Colombia tienen algún tipo de dificultad con la calidad del agua para consumo humano. En muchas regiones del país, regiones rurales, el agua que se bebe es la misma que se usa para lavar o para abrevar animales. Esto no es solo un problema de salud, es un martirio cotidiano que pone en riesgo la vida. No podemos seguir aceptando esta situación como si fuera normal, compañeras y compañeros. Sin agua no hay desarrollo posible. Sin agua no podemos acabar con la pobreza. Sin agua no hay seguridad alimentaria. No hay vida digna en el campo. Sin agua potable, nuestro proyecto de nación está condenado al fracaso. En las zonas rurales, más de la mitad de la población no cuenta con acceso digno a agua potable. Y de cada 4 compatriotas en Colombia, solo 1 cuenta con agua apta para el consumo. No hay redes de acueductos suficientes, a pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo este gobierno en el que estamos hoy. Las plantas de tratamiento están obsoletas o simplemente no existen, y lo poco que funciona no garantiza agua segura para el consumo humano. Esta es una de las mayores injusticias en nuestro país. Mientras en las grandes ciudades se produce diariamente un derroche inmoral de consumo de agua, se utiliza el agua en grandes cantidades para actividades totalmente innecesarias y superfluas, o simplemente reina la inconsciencia del despilfarro. En muchas zonas del país, campesinos, niños y niñas indígenas, madres gestantes, jóvenes rurales padecen de sed crónica. Deben hacer inmensos esfuerzos y recorrer grandes distancias para conseguir un poco de agua y sobrevivir cada día. Por eso, nuestra propuesta de revolución agraria tiene como uno de sus 4 ejes centrales el acceso universal y en condiciones óptimas al agua apta para el consumo humano. Queremos que la gente en Tierra Alta y en Córdoba, que la gente en la costa Caribe, una región bañada por el mar y por caudalosos ríos, donde se presentan incluso inundaciones periódicas, tenga agua apta para el consumo y las necesidades humanas. Queremos que en la costa el agua deje de ser un bien reservado para la élite y se convierta en la fuente de vida desde la infancia para todas y todos los habitantes de la región de la costa Caribe. Sé que en esta zona del país
se toma el agua de la madre baja del río Sinú. Y me han dicho algunas personas aquí de Tierra Alta, esa agua que tanto necesitamos también se lleva a nuestros hijos. Esa frase resume la tragedia de lo que estamos viviendo aquí. Por estas razones, óigase bien, desde el comienzo de mi gobierno asumiremos líneas estratégicas para convertir en realidad el acceso al agua como eje estratégico de la revolución agraria. Y aquí algunos de esos lineamientos. Primer lineamiento, el acceso al agua potable no es un regalo ni es una dádiva del Estado, es un derecho fundamental de todas y todos. No puede haber vida digna si se vive con sed y con agua contaminada. Vamos a impulsar una política para que en municipios rurales se construyan acueductos rurales, se mejoren los sistemas de potabilización y se garantice la participación de las comunidades en la vigilancia de estos procesos. No más contratos con empresas privadas u operadores que no responden. Vamos a fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua con control social y transparencia. Segundo lineamiento estratégico, la infraestructura hídrica debe ser adaptada al territorio. No más proyectos impuestos desde la lejanía de oficinas en Bogotá. Aquí necesitamos soluciones pensadas para la geografía, la cultura y las capacidades locales. Captación de agua lluvia, plantas modulares de tratamiento, redes de distribución equitativas, priorización de los centros educativos, de salud y de las zonas más alejadas del casco urbano. Tercer lineamiento, debe haber inversión real, no promesas. Recursos concretos del presupuesto general de la Nación, de los fondos de regalías y de cooperación internacional. Debemos crear un fondo nacional por el derecho al agua que priorice a los municipios donde más se vulnera este derecho, y Tierra Alta estará ahí, junto a Valencia, en la primera línea. Y por último, compañeras y compañeros, lo más importante tal vez, debemos proteger los recursos económicos y financieros que estén destinados al agua. No solo debemos acabar con la inconsciencia del despilfarro y el derroche del agua. Cada persona y comunidad deberá ayudar a mi gobierno a proteger los recursos del agua de los criminales de la corrupción, de los horneros que desvían los preciosos recursos para su enriquecimiento personal. El robo de los dineros públicos para el agua es una acción criminal y como tal la voy a tratar en mi gobierno con toda severidad. Amigas y amigos campesinos, solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo organizado salva a la nación, decía el reconocido dirigente político de izquierda mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones de 2026 son cruciales para asegurar que el proceso de transformación social no solo continúe, sino que se profundice hasta hacerlo irreversible. Nuestro movimiento político, el Pacto Histórico,
es hoy la principal fuerza política en el país. Debemos prepararnos desde ya, organizar bien la participación electoral, crear comités políticos electorales, visitar vereda por vereda, vecino por vecino, llevándoles nuestro mensaje de cambio y transformación. Vigilar que no se trasladen o eliminen los puestos electorales rurales y las mesas de votación. Ojo con eso, compañeras y compañeros. Pero sobre todo, debemos votar masivamente el próximo 8 de marzo, fortalecer nuestras bancadas en el Senado y la Cámara de Representantes con nuestros candidatos y candidatas. Te pido se pongan de pie, por favor, para ser aplaudidos y reconocidos, porque los vamos a elegir para el Congreso de la República. Y prepararnos para defender, una vez que lo hemos depositado, el voto. El escrutinio debe ser riguroso y no nos pueden quitar nuestros votos que con tanta dificultad llevamos a las urnas. Ustedes me conocen. Bueno, señores, ahí está el mensaje bastante claro de Iván Cepeda, que le cantó la verdad a los hijos de Uribe, a Álvaro Uribe Vélez y a sus candidatuchos de extrema derecha. El mensaje lo deja claro. Debemos cuidar los votos en las elecciones porque ya sabemos, se las quieren robar. No olviden, dejen su like, dejen su comentario y vamos a compartir este contenido. Perdonen, la imagen es lo que se pudo encontrar en la transmisión original. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.